Buenos días de Dios, estimados hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. En la iglesia en Tegucigalpa, Honduras, especialmente en la iglesia en la cárcel, que funciona en la cárcel, cuando viví en Tegucigalpa, Honduras, y estaba allá en el Instituto Teológico, nos tocaba la asignación de visitar la cárcel, a los hermanos que están ahí, presidiarios, tanto hombres y mujeres, por separado, obviamente. Y la iglesia ahí, cada vez que el predicador se ponía, les preguntaba a la iglesia quién vive, ¿verdad? Y todos decían Cristo, y a su nombre gloria, y a su iglesia victoria, decían. Pareciera algo evangélico o algo sectario, pero tiene razón, ¿verdad? En alguna forma, el hecho de que quien vive es Cristo, es verdad, es una verdad que no podemos negar, que su nombre merece gloria y la iglesia pues camina de victoria en victoria. Por eso es que estamos aquí hoy nosotros para adorar al único que merece la honra, la gloria, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana está en Marcos capítulo 2. Le invito a que vaya a Marcos capítulo 2, verso 17. Marcos capítulo 2, verso 17. Es nuestro texto base para la predicación de esta mañana. Entonces, basándonos en ese texto, de ese texto viene nuestro tema. De ese texto van a salir los puntos principales y los puntos o las subdivisiones de los puntos principales. Eso se maneja, ¿verdad?, en el área de homilética. Es una clase que se da en las escuelas bíblicas o en institutos bíblicos. Es para mantener la idea del sermón, la estructura, para ir por puntos principales y puntos secundarios. Entonces, del texto va a salir nuestro tema, y dice Marcos 2.17, espero que ya lo tenga, si no permítame leérselo. 2.17, dice así: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo vamos a volver a leer. La Biblia que yo tengo es la misma versión de algunos de ustedes, Reina Valera, solo que esta versión tiene las letras rojas, y las letras rojas y tiene letras negras. Las letras rojas son las palabras literales que Jesús dijo. Entonces voy a leer las palabras literales de Jesús. Dice, los sanos no tienen necesidad de ¿quién? Dice la palabra. Oigan, no tienen necesidad de médico. Es obvio y es lógico, pues. O sea, un sano no tiene necesidad de estar hospitalizado. Excepto, hay una razón, sí, ¿verdad? Cuando los sanos están hospitalizados, le voy a decir por qué después. Sino que ¿quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. Así dice la palabra. Entonces, esta mañana el propósito del sermón es que sepamos que hay un médico que por excelencia, y ese médico es Jesús. También que Jesús tiene el poder necesario para curar todo tipo de enfermedades, tanto físicas como espirituales. En este mundo, nosotros nos encontramos rodeados de todo tipo de enfermedades. Hay enfermedades mortales, enfermedades difíciles, enfermedades que son dolorosas, como el cáncer. Cuando a un paciente le dice, a usted le quedan 3 meses de vida, se le viene el mundo abajo. Se le viene el mundo abajo. Porque, siendo sinceros, uno quisiera seguir viviendo en este mundo a pesar de que sufre. Uno quisiera seguir viviendo en este mundo y disfrutando los placeres de este mundo porque a uno le gusta este mundo. ¿Sí o no? Si yo les pregunto, ¿verdad?, a ustedes, ¿quién quiere morirse? Yo creo que la mayoría me va a decir que, ¿verdad?, que no, excepto aquellos jóvenes que están en depresión y que quieren y piensan en el suicidio, pero ese ya es un tipo de enfermedad psiquiátrica. Pero la enfermedad del cáncer es dura. Tenemos vivos ejemplos aquí en este local. Vivo ejemplo que perdí a mi madre en tiempo de pandemia, no por la pandemia, sino por el cáncer, que lastimosamente ni pude estar en el entierro. Fue doloroso por mi causa de cuidado que necesito y que requiero.
Pero a mi madre ya no la pudo salvar la quimioterapia. Le aplicaron quimioterapias. Mi hermana gemela recientemente terminó la la radioterapia, 29 radioterapias. Más el tiempo que iba a estar en el hospital, pasando, ¿verdad? Llegando a las 9 de la mañana y le iban atendiendo a las 12, porque la radioterapia solamente dura 3 minutos o 5 minutos. Doloroso el tiempo de estar en el hospital, doloroso después el efecto de la radioterapia. Aquí tenemos el vivo ejemplo de nuestra hermana Sonia. Acaba de terminar las quimioterapias y está esperando que le programen las radioterapias. O sea, el cáncer es una enfermedad que duele. La enfermedad de la diabetes. Ahí están los pobres azucarados, ¿verdad? Que no pueden comer mucho azúcar. No pueden comerse un mango porque el mango contiene mucho azúcar. No pueden saborear esa delicia de esos mangos que venden así, ¿verdad? Todo como que son así por pedacitos. No sé cómo les dicen a esos mangos que los ponen en un palito ahí. Porque tiene mucho azúcar. Sufren los que tienen diabetes. He tenido la experiencia de conocer hermanos que le han quitado el pie. Miren, si solamente lastimarse este dedito pequeño duele. Pinchárselo con una ¿cómo se llama? Espina duele. Que le quiten este dedo a uno debe ser lo más doloroso. No debe ser peor que le quiten el pie, hermanos. La diabetes es una enfermedad terrible. Hace los años 80, cuando era un niño, y escuché de una enfermedad que se llamaba SIDA, que se da por relaciones sexuales, y de repente, ¿verdad? El hombre contagia a la mujer porque el hombre anduvo por allá, por otro lado, o la mujer, ¿verdad? También pudo haber andado por otro lado y contagió al hombre, como sea, y viven con las defensas bajas, son receptivos para cualquier tipo de enfermedad, neumonía, pulmonía, y se mueren rápidamente. No es un mito, hermanos, sí da, o sea, la enfermedad sí da para todos aquellos que anden ajenos a portarse de verdad, no de la manera correcta. Tenga cuidado. En Honduras, cuando vivíamos, Honduras tiene la tasa más alta de SIDA en los países que nosotros vivimos. Y no solamente se puede transmitir por una relación, ¿verdad? Sino que puede contagiar por sangre, por diferentes cosas que puedan haber, etc. Las úlceras son terribles. Las gripes son terribles. La insuficiencia renal. Este servidor ha vivido en carne propia. Por aquí yo siempre les muestro. Tengo todavía, creo que no sé si van a notar por ahí, ¿verdad? No sé si lo van a... No, lo muestro después. Tengo el hoyito ahí de las 2 catéteres que me pusieron para ponerme las hemodiálisis. No es bonito estar con un volado aquí, ¿verdad? Y la primera vez que tapárselo para bañarse, incómodo para dormir. Peor cuando me pusieron este del estómago, que tenía que estar conectado 8 horas a la máquina. Es terrible la enfermedad, la insuficiencia renal. Todo tipo de enfermedades, hermanos, son las que nosotros no queremos. Pero eso es desde el punto de vista físico. Si nosotros vamos al punto espiritual, al ámbito espiritual, nosotros vamos a ver también muchas enfermedades. Pero antes de proseguir a esas, vamos a ver algunas que Jesús sí sanó físicamente hablando. Dice que sanó a un hombre que tenía lepra. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 1, verso 40 al 45, no lo vamos a leer por razón de tiempo, ¿verdad? Que Jesús sanó a un hombre que tenía lepra. Dice que Jesús extendió su misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Al hombre que tenía lepra, la enfermedad de la lepra fue sanada en ese momento. También tenemos ahí en el mismo libro de Marcos, o sea, Marcos es el libro de las enfermedades por excelencia. Marcos 1, 29 al 31, dice la palabra de Dios ahí que sanó a la suegra de Pedro. Tenía una calentura, tenía algo por ahí porque la mujer estaba pasando, y dice que llegó, ¿verdad?, Jesús a la casa de Pedro y le curó la fiebre que tenía. Era alta la fiebre. También dice que la palabra de Dios en Marcos 1, 32, dice la palabra de Dios así, 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Fíjense bien, sana al hombre que tenía lepra, sana a la suegra de Pedro. El Pedro quería a la suegra, y la suegra quizás de seguro quería a Pedro. Ahora, porque para que Pedro haya llevado a Jesús a que la curara, es porque de verdad le tenía cariño a la suegra. También
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí que antes de ponerse el sol llegaron muchos enfermos. O sea, Jesús estaba realmente ocupado porque estaba sanando. O sea, ¿qué significa eso? Que había muchas enfermedades, hermanos. Había diferentes enfermedades habidas y por haber como las que hay ahora. La palabra de Dios dice que en Marcos 2, 1 al 12, dice que sanó a un paralítico también ahí. No solamente le sanó la parte de la parálisis, sino que también la parte espiritual. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, nos dice que sanó a una mujer con flujo de sangre. Dice que tenía tantos años esta mujer de estar con eso. Para las mujeres es terrible cuando llega ese proceso y mes por mes tienen que pasar por ahí. Pero esta mujer había vivido muchos años y el problema es que había gastado en médicos. Hermano, había gastado todo y nadie la curaba. Ni los brujos de seguro, ni los chamanes, ni los mejores médicos de su época había gastado todo. Y dice que esta mujer al ver a Jesús, dice que lo único que hizo fue tocar el manto de Jesús. Y Jesús sintió ahí que alguien la tocó y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Y la mujer fue sincera, yo te toqué. Y Jesús dice que sanó a esta mujer con ese problema físico. Además, en Marcos 3 nos dice que sanó al hombre de la mano seca. O sea, Marcos, ¿verdad?, nos presenta a nosotros un escenario que era terrible. Si nosotros tenemos enfermedades hoy, también antes, en el primer siglo. Hoy en día Jesús, hermanos, todavía tiene el poder de sanar a las personas. No así milagrosamente como el pasado. Jesús si quiere hoy lo va a sanar, pero eso tenía un propósito. Antes, ahora Jesús viene a sanar no solamente la parte física, sino la parte espiritual. ¿Y sabe cuál es la enfermedad más grande que hay hoy actualmente? No es el COVID, no es otras pandemias que se aproximan a llegar. Ya lo han dicho los de la Organización de la Salud, que la pandemia solamente, digamos, estábamos, ¿verdad?, así entrenando ahí, ¿verdad?, haciendo tecniquitas, para los que saben de fútbol, con la pelota así en la pierna. Eso nada más es lo más que nosotros creamos que terrible. Dice que van a venir peores enfermedades, pero no, hermanos. La mayor enfermedad que existe hoy y ha existido desde cuando Dios plantó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, en ese paraíso, fue el germen del pecado que hasta ahora también sigue enfermando a las personas. Así que en esta lección vamos a estar estudiando 2 puntos. No vamos a estudiar mucho, pero 2 puntos o características importantes que son la parte de la enfermedad, pero también la parte de la... ¿Quién no quisiera curarse del cáncer? ¿Quién no quisiera curarse de la diabetes? ¿Quién no quisiera curarse de la insuficiencia renal? Este servidor anhelaba otro trasplante de riñón, el segundo trasplante, y llegó, gracias a Dios. El trasplante no es la cura, porque así como perdí el primero, puedo perder este, porque siempre mantengo las defensas bajas. Y ya se me pasó el tiempo de los medicamentos hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué somos tan estrictos en tomarnos los medicamentos? Porque el primer trasplante pudo haber sido porque no me tomaba quizás los medicamentos a tiempo. Tienen un efecto y hay que tomárselos a tiempo. Y déjenme decirles que no quiero perder este segundo riñón por falta de descuido. Al mantener las defensas bajas, me puede volver a dar sarampión, viruela, o, ¿verdad?, me puede dar una gripita, me puede dar otra vez una neumonía, bronquitis, y eso hace que el riñón sea rechazado. Las personas me preguntan, ¿y no puede subir las defensas? Sí se pueden, pero los medicamentos que tomo son para bajar las defensas. Entonces vivimos así, ¿verdad?, cuidándonos. Por eso que la mascarilla todavía en algunos lugares. Pero esta mañana yo le tengo una solución a las enfermedades y también sus curas. La primera de ellas, espero que me dé el tiempo y no lo vamos a dejar en continuación, la segunda parte. La primera de las enfermedades que vamos a ver hoy, quédeselo grabado, es la enfermedad del desánimo. Fíjense que esa es una enfermedad, aunque no lo crea, que le viene a muchas personas. Aquí se han bautizado bastantes, ¿sí o no? Pero estos bastantes no están con nosotros, porque algunos de ellos se han desanimado. Aquí habíamos bautizado ya algunos cuando nosotros venimos. Cuando yo vine hace tiempo ya habían algunos bautizados, pero ya no están.
¿Por qué? Porque se desanimaron. Algunos de los que están aquí todavía, y de repente aquí estamos, no crean, están desanimados. Porque el desánimo viene por los afanes, viene por las preocupaciones de la vida, y en ocasiones, especialmente nos desanimamos cuando las cosas no nos están saliendo bien. Esta enfermedad puede llevarnos hasta el punto, aunque no lo crea, de morir espiritualmente. Es increíble que muchas personas que antes tenían un grado de espiritualidad hasta arriba, aunque no lo crean, hoy están por los suelos, porque están desanimados. Es que el sermón no me gustó, hermanos. Es pretexto, hermanos. Es que fíjese que ahí, ¿verdad?, está pasando algo. Es pretexto, hermanos. Usted se está desanimando solo. ¿Qué es lo que el gran médico nos recomienda para esta enfermedad? Vamos a estudiar algunas medicinas, así como la medicina que me acabo de tomar yo, que se llama micofenalato de mofetil, ¿verdad?, en su nombre, pero en su marca se llama Celcel. También yo les traigo la cura para esa enfermedad. Si usted está afanado, si usted está preocupado, yo le digo a usted esta mañana, confíe en Él. Juan capítulo 16, verso 33 lo dice, que hay que confiar en Él, y ese es Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Dice, al mundo. O sea, si usted está afanado, si a usted no le alcanza la plata y usted se está afanando por trabajar y todo lo demás, hermano, confíe en Dios. Mire, si ya en los años 80 nosotros, ¿verdad?, vivíamos, ahora nosotros vivimos en abundancia en este tiempo. El tiempo de pandemia, el hermano Jaime lo recalcó y decía que es cuando más comimos. O sea, cuando uno se afana por algo, es porque, ¿verdad?, algo está pasando. Porque uno tiene que aprender a ser conforme, hermanos. Tiene que aprender a ser conforme con lo que Dios le da. Pero uno siempre quiere más y más y más. No, hermanos, la cura para eso es, tienes que confiar en Él. No lo digo yo. Estas palabras que yo leí ahorita son las palabras que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Tiene que traer sus preocupaciones a Dios. La palabra lo dice. Dice que hay que traerle todo, ¿verdad?, las preocupaciones a Él. Las ansiedades. Si usted está ansioso, hermanos, dice la primera carta de Pedro 5:7, dice, echad sobre Él todas las ansiedades. Nos ponemos ansiosos por el día de mañana. Nos ponemos ansiosos por lo que va a pasar, pero el mismo Jesús, ¿verdad?, y en este caso Pedro nos dice a nosotros en 5:7 que debemos echar todas las ansiedades sobre Él. O sea, hermanos, tiene que usted echar las ansiedades a Dios. Dice Salmo 52 en el verso 22, mas eche sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. O sea, tenemos que aprender a confiar en Él, a echar nuestras ansiedades. También tiene que aprender a orar cuando esté desanimado, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay que orar sin cesar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a solucionar lo que está pasando en tu vida. Pero nosotros, cuando estamos desanimados, es lo que menos hacemos. No clamamos a Dios. No clamamos a Dios. Buscamos a la amiga, buscamos al amigo. Algunos buscan al brujo, unos buscan a la parte profesional, pero no echan sus ansiedades a Dios, no platican con Dios. Más bien es cuando menos platican con Dios y es como que Dios se les hubiera hecho algo. Pero no, hermanos. La cura es que usted confíe, eche sus ansiedades, ore, pero también dice la palabra que hay que meditar en las Escrituras. Dice que hay que meditar en la palabra. Obviamente, si estamos desanimados, no la vamos a leer. Si a veces no la leemos cuando estamos más, ¿verdad?, más o menos bien, mucho menos la vamos a leer cuando estemos desanimados. Pero la cura para eso es que usted estudie la palabra de Dios. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Dice que Jeremías
Estaba pasando un problema grande. Su tierra había sido sus hermanos habían sido llevados al exilio y estaba preocupado Jeremías. Estaba de verdad llorando, dice, porque se le dice que es el profeta llorón. Pero él lo que hacía cuando estaba desanimado es: yo comía tus palabras, dice ahí, ¿verdad? El versículo que acabamos de leer. Y fueron, ¿verdad?, para mí por gozo y alegría en mi corazón. Pero lo que nosotros menos hacemos es leer la palabra, hermanos. ¿Cómo se va a curar usted del desánimo? Si usted no echa sus ansiedades sobre él, si no ora, si no, ¿verdad?, medita en la palabra. Entonces, ese es un punto importante. Enfermedad número 2, la enfermedad de la ignorancia bíblica. Hermano, este es un problema. ¿Cuántos tengo años yo de ser bautizado? Como 33 años. Y si le sumo los años que yo iba a la escuela dominical, vienen a salir como 37 años. Y a veces todavía hay ciertos temas que yo, ¿verdad?, debería manejar con mejor fuerza. Es por la ignorancia bíblica, si yo no me he enfocado en esos temas. A usted le preguntan sus amigos o sus amigas para ser miembro de la iglesia, a veces no sabemos qué responder. Ignorancia bíblica es una enfermedad que ha llevado a muchos a la muerte, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Así que hay enfermedades que es por la ignorancia bíblica. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Permítanme leerles en Oseas 4:6. Oseas 4:6, la palabra de Dios dice así: mi pueblo fue destruido. Si usted lo halló, ¿por qué fue destruido el pueblo? Dice, no fue por el predicador, no fue por los sermones que él daba o por algún problema. Su pueblo fue destruido. ¿Por qué dice la palabra ahí? Gracias, hermano. Gracias. Ignorancia bíblica, hermanos. Ignorancia bíblica. Y estas enfermedades ha afectado a muchos en la iglesia del Señor porque se han perdido en el mundo por causa de conocimiento de las Escrituras. Puede que esté a punto de sucederle a ustedes, hermanos. ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios como medicina? Juan 17:17 dice que las palabras de Jesús pueden santificarnos. Dice la palabra de Dios en Juan 6:63, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. O sea que si usted no está tomando esa medicina, según es el texto, si las palabras de Jesús son espíritu y vida, si usted no está, ¿verdad?, tomando, no se está llenando del conocimiento de Dios, aquí hay clases. Miren, aquí hay clases el miércoles por Zoom, fácil, no es necesario estar, ¿verdad?, venir al local. Fácil, usted se puede llenar de conocimiento bíblico. Hay que clases los jueves, hay que clases los domingos, y déjeme decirles que somos los que más poquitos tenemos en las iglesias de Cristo. Allá en la San Rafael tienen los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, y tienen hasta 3 cultos. La gente se está llenando de conocimiento. Pero si nosotros no nos llenamos de conocimiento, entonces vamos a estar muertos espiritualmente. Dice también Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Salmo 119:50 dice: los dichos de Dios nos vivifican. Jesús, por medio de su palabra, nos exhorta de la siguiente manera. Nos exhorta a desear la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice que hay que desear. Aquí hay varios tiernitos que están tomando pecho. Esos hipotillos, cuando están chiquitos, desean la leche, ¿verdad?, materna, o la leche, ¿verdad?, en este caso ya sea una fórmula. Pero nosotros muchas veces, hermanos, ¿verdad?, hemos dejado de desear la palabra. Ya no quiero ir ahí, ¿verdad? No quiero oír más que me estén regañando, que me estén diciendo esto, que me digan esto acá, ¿verdad?, el hermano, etcétera, etcétera. Y no desean la palabra. Entonces, ¿cómo se van a curar de la ignorancia bíblica? Nos exhorta también Jeremías 15:16, ya lo leíamos, a comer las escrituras, a disfrutar las escrituras. Así como, ¿cuál es su plato favorito? La carne asada. ¿Cuál es su comida favorita? La comida china. ¿Cuál es su comida favorita? Los camarones. ¿Cuál es su comida favorita? Así como usted desea ese plato, usted debe desear la palabra de Dios. Dice Salmo 119:97 que nos exhorta a amar la palabra. Timoteo 4:13 dice que nos exhorta a leer la escritura. Ocúpate en la lectura, le dice a Timoteo. Salmo 119:11 nos exhorta a memorizar la palabra. Todos estos consejos no son míos, son de Dios y nos pueden ayudar a evitar a ser contagiados de la enfermedad llamada ignorancia, así como el desánimo.
Vamos a estudiar dos más, ¿verdad? Hay muchas enfermedades, obviamente hay muchas enfermedades. La enfermedad del odio, la enfermedad terrible, ¿verdad?, que es y ha afectado en gran manera a los hombres. Guardamos rencor, especialmente cuando nos traicionan, cuando nos defraudan, cuando nos hacen algo, ¿verdad? Empieza ese germen del odio y muchos miembros del cuerpo de Cristo experimentan esta enfermedad y no han hecho nada al respecto. La Biblia habla mucho sobre esta enfermedad. Dice Juan 3:15, el que odia a su hermano es homicida. No es necesario matar físicamente a alguien, sino solamente guardarle rencor. Dice que ya, ¿verdad?, es un homicida. La Biblia dice que también condena esta actitud. Primera de Juan 2, 9 al 11. Tito 3 al 5 nos dice una actitud, ¿verdad?, también de odiar a los hermanos es negativa. ¿Cuál es la cura para esta enfermedad? El antídoto, el jarabe, la pastilla, la inyección. Dice Juan 13:34, el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, que seamos benignos, dice Efesios, o seamos buenos los unos con los otros. Efesios 4:1 al 3 dice que hay que procurar la unidad y el amor. Hebreos 13:1 nos dice que hay que permanecer en el amor fraternal. Marcos 12:31 nos dice que hay que amar al prójimo. La pregunta es, ¿usted está tomando estos medicamentos para curar la enfermedad del odio? Si no, hermanos, usted va a morir por el mismo odio. La cuarta, y quizás va a ser la penúltima, la enfermedad de la indiferencia. Esta enfermedad, hermanos, ha afectado en gran manera la vida del hombre, de los cristianos. ¿A qué nos referimos a indiferencia? Según el diccionario Larousse, dice que el estado del ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia a un objeto, negocio o persona determinada, dice el diccionario. También denota una falta de interés hacia una persona u objeto. Un sinónimo para indiferencia es apatía. Algunos de nosotros estamos, ¿verdad?, siendo apáticos. Dice que, ¿verdad?, de estos ejemplos hay, ¿verdad?, hermanos, en 2 Timoteo 4:10, uno de ellos fue Demas, que fue indiferente y terminó abandonando la obra. Un hombre que era activo en la iglesia, Demas, pero un día, ¿verdad?, se le chispoteó, se fue mejor, dejó a Pablo, dejó a los demás y dejó el trabajo en la iglesia, el trabajo que antes hacía, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad es fea, hermanos. Otro es Timoteo 1:15, Figelo y Hermógenos. También abandonaron a Pablo. Se fueron estos dos también. Ya no quisieron seguir en la iglesia. El trabajo que hizo Pablo de evangelizar, de viajar, ¿verdad? Porque ese era un tiempo cuando eran viajes misioneros y eran viajes de 1 año, 2 años, ¿verdad? Terminaron abandonando. Dice Timoteo 4:16 que muchos abandonaron a Pablo. Muchos. Félix, ¿verdad?, fue un indiferente, según Hechos 24:24, a la predicación de Pablo. Tal vez te puede escuchar en otra ocasión, ¿verdad?, le dijo Félix. Y muchos miembros del cuerpo de Cristo han sido culpables de estos ejemplos que hemos notado. ¿Qué es lo que el gran médico nos recomienda para esta enfermedad? Dice Romanos 12:11, que hay que ser diligentes y con un espíritu ferviente. O sea, hay que andar diligentemente en la iglesia y fervientemente. O sea, siempre. Dice que hay que ocuparnos y crecer en la obra del Señor. Dice 1 Corintios 15:58, que todo lo que nosotros hagamos en la obra no es en vano. Y también hay que imitar, ¿verdad?, los buenos ejemplos. Y eso, ¿verdad?, como a Epafrodito, el trabajo que él aún hacía, a pesar de estar enfermo, lo dice Filipenses 2:25 al 30. O sea, hay que ocuparnos, hay que ser diligentes, hay que trabajar en la obra para que se nos quite esa enfermedad de la indiferencia. ¿Cuáles serían los resultados positivos de curar esta enfermedad? Escucha bien, la indiferencia. No sean diferentes, hermanos. Esa enfermedad es fea. La obra del Señor va a crecer numéricamente. El evangelismo personal será practicado por todos. Siempre tendremos cristianos ocupados en la obra del Señor y la iglesia será activa y no una iglesia muerta.
¿Estamos siguiendo estas recomendaciones nosotros del gran médico, hermanos? Última enfermedad, porque la enfermedad de la inmoralidad. Esta es una enfermedad que también puede causar la muerte eterna a los cristianos y todo el mundo. La Biblia habla mucho sobre la inmoralidad. Esta enfermedad se ha detectado en la vida de muchos cristianos, quienes lamentablemente han contribuido para que se contagien de ella. ¿Qué recomienda el gran médico para curar esta enfermedad? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Santiago 1:27 dice que hay que guardarnos sin mancha. O sea, hay que tratar de no salpicarnos. También dice que hay que practicar la santidad. Si usted no está en la iglesia, bien difícil que practique la santidad, hermanos. Difícil. Colosenses 3:1-6 dice que hay que hacer morir lo terrenal. Hay que hacer morir lo terrenal. Imitar los buenos ejemplos. Josué 39:9. Vamos a leer ese versículo. Josué 39:9. El pobre José había sido apaleado. Lo habían vendido sus hermanos. Lo había sido separado de su padre. Los hermanos de verdad le tenían envidia. Y dice la verdad la palabra de Dios que pues el pobre José llegó a una casa a servir. El pobrecito estaba trabajando bien tranquilo, cuando la mujer de Potifar le puso sus ojos encima. La mujer le dijo, ¿verdad? Hagamos esto. Y el pobre José estaba, ¿verdad? Pues entre la espada y la pared. 39:9 dice la palabra de Dios así. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Dice, contra Dios. Yo ya he explicado este versículo. José estaba solito con la mujer. José era joven, no tenía nada que perder. Pudo haber dicho José, bueno, no hay nadie en la casa. Y ya le ha dicho yo, ¿verdad? José quizás fue allá atrás a buscar si no había nadie. Fue aquí a la parte delantera a ver si no había nadie. Fue a verlas a las ventanas, a ver si no había debajo de la mesa o debajo de la cama. José no se puso a pensar en eso. José volvió a ver hacia arriba, hacia el cielo. Porque él dice, ninguna cosa me ha sido reservada, sino a ti. Y dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos recomienda que hagamos lo correcto en situaciones difíciles. Guardar nuestro corazón, guardarnos sin mancha, practicar la santidad, abstenernos de los deseos carnales, dice Pedro, y también hacer lo correcto, como José lo hizo. Queda para otra ocasión, vamos a dejar la enfermedad de la incredulidad, porque hay, ¿verdad?, la enfermedad de la incredulidad, la enfermedad del favoritismo, y la más grande de ellas, que es la enfermedad del pecado, pero está relacionada con todas las enfermedades que hemos visto en esta mañana. El fin del discurso es este. El gran médico siempre sabe lo que es mejor para nosotros. No vamos a tener que acudir a otro médico cuando, ¿verdad?, de problemas espirituales se trata. Él siempre está dispuesto a prestar ayuda a todos los que lo necesiten. Como manera de resumen, hemos considerado las siguientes enfermedades. ¿Cuál fue la primera enfermedad que estudiamos, hermanos? Gracias, ¿verdad? Están en clase, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda enfermedad que vimos? Y acabamos de ver, hermanos. Quizás lo dije muy rápido. La ignorancia bíblica. ¿Cuál fue otra enfermedad que vimos? El odio. ¿Cuál fue la otra enfermedad que vimos? La indiferencia. ¿Cuál fue la otra enfermedad que vimos? La inmoralidad. Que Dios nos ayude siempre a seguir las instrucciones al pie de la letra.
Ánimo, hermanos, fuerza y bendiciones totales para todos.